Bueno, como les estaba diciendo en el otro video, entonces tenemos a fines del siglo XIX un nuevo tipo de nacionalismo que va a ser mucho más agresivo, mucho más xenofóbico, y que se va a relacionar mucho con esto que yo les había puesto por acá. ¿Ven? Acá, el caso de Émile Zola y el caso Dreyfus, ¿no? Porque los problemas económicos que había sufrido Francia, la construcción del Canal de Panamá, había ganado toda una opinión pública negativa contra los grandes financistas que eran asociados a los judíos, ni hablar la experiencia que tuvo Francia con la Comuna de París de 1870, 71, en donde tanto los socialistas como los vamos a decirlo, como los grandes prestamistas y los liberales, fueron asociados a todo lo que no era la nación. Y esto era, digamos, representado con muchas minorías sociales, y una de ellas era el judío. El caso Dreyfus es que Dreyfus es militar de alto rango, es judío y es acusado de espionaje. Bueno, en el juicio tiene muchas irregularidades y finalmente, bueno, es encarcelado hasta que, bueno, Émile Zola, un intelectual francés muy reconocido, toma el caso y elabora un manifiesto llamado Yo acuso, en donde él va a acusar al gobierno francés y a muchos de los sectores de la justicia en ese momento de haber alterado las pruebas. Después le recortan la pena a Dreyfus, pero finalmente no queda en libertad hasta principios del siglo XX, cuando, previo a una exposición mundial que iba a haber en París, existe, bueno, la amenaza del boicot de quienes apoyaban a Dreyfus. Así que para evitar, digamos, alguna sorpresa, el gobierno francés decide darle como un indulto, perdón, a Dreyfus, y bueno, finalmente por eso es que queda absuelto. Pero bueno, lo que marcó el caso Dreyfus es cómo este sentimiento de este nacionalismo, digamos, xenofóbico, estaba en la atmósfera europea ya en el último cuarto del siglo XIX, y que va a coincidir con la etapa del imperialismo. Y que luego, ya años después, va a tomar mucha más fuerza en otros países en el siglo XX, con otro tipo de gobierno, de otras características, pero que no fue algo que surgió de un día para el otro. ¿Sí? Bien, preguntas con esto. En el texto de Hobsbawm lo pueden ampliar este tema para el que le guste el caso del nacionalismo y el imperialismo, dado que también va a haber como un puente entre lo que es el imperialismo, igual desarrollo económico, industrialización, igual civilización, los civilizados y la nación de los civilizados por sobre la nación de los bárbaros, el sentido misional de la transmisión de la idea de nación y el rol que toma la escuela también, y también en el concepto que va a tener al estilo Estados Unidos del destino manifiesto, como una obligación que tiene el Estado a llevar los beneficios de las democracias liberales a los distintos rincones del mundo. Y bueno, con esta situación que se va a producir la dominación y la conquista de distintos territorios, ¿no? Uno puede preguntarse, ¿no?, por qué surge este tipo de nacionalismo en esta época, qué tipo de respuestas estaban buscando. Bueno, en parte tenemos lo que es el advenimiento de la industrialización en Europa de manera muy acelerada, y la urbanización. Esto va a generar movimiento de personas de manera muy rápida, y cambios brutales. Esto también, yo hincho un poco con la sociología, pero vieron que muchos de los padres de la sociología arrancan estudiando esta transición del mundo, digamos, tradicional, o las sociedades tradicionales, a la moderna, que tiene que ver con este cambio muy rápido de normas. Y la nación
digamos, forma algo así como estos lazos de unión que trata de borrar estas diferencias que existen de por sí entre las personas. Entonces la idea de nación trata como de homologar o de igualar a las personas con todas las diferencias que tienen y buscan cuestiones, vamos a decirlo, antecesoras o protonacionales como la etnia, el idioma, y bueno, un pasado histórico, muchas veces mítico, que en gran medida se va, dentro de mi humilde punto de vista, se va a construir en la escuela. La difusión de la escuela tiene digamos, una importancia cabal en lo que es el desarrollo digamos, del nacionalismo. Así que bueno, esto un poco para que tengan en cuenta y que tengan una introducción al texto de Hobsbawm, los capítulos que les seleccioné de Naciones y Nacionalismo, de que no es lo mismo hablar del nacionalismo a principios del siglo XIX que hablar, digamos, en las décadas del 30 o 40 del siglo XIX al último cuarto del siglo XIX. Son como distintas generaciones de nacionalismo. ¿Sí? Bueno, visto un poco algo sobre el liberalismo y el nacionalismo, estamos en condiciones de hablar de la Revolución de 1830. ¿Dónde surge esta revolución? Bueno, la Revolución de 1830 tiene su epicentro en París, en la denominada Revolución de Julio, que va a llevar al trono a Luis Felipe de Orleans, y va a abrir el periodo conocido como la monarquía de Julio, que se va a extender por gran parte del continente europeo, especialmente Bélgica. Bélgica ahí está en rojo marcado. Bélgica se va a independizar de Holanda. Alemania e Italia van a iniciar sus movimientos nacionalistas de unificación. Polonia y el Imperio Austríaco, bueno, van a identificarse con movimientos nacionalistas que van a disgregarse de sus imperios. Y las potencias absolutistas de la Santa Alianza, digamos, van a ir perdiendo cada vez más importancia, y también en este periodo vamos a encontrar los primeros pasos de lo que es el movimiento obrero y el cartismo en Inglaterra. Así que la Revolución de 1830, digamos, tiene como esta importancia. Ahora vamos a los casos. Tenemos por un lado Carlos X. Carlos X sube al trono el 16 de septiembre de 1824. Bueno, Francia estaba regida según los principios de esta Constitución de 1814, que la había firmado, ¿se acuerdan?, su antecesor, Luis XVIII. Y durante los gobiernos de Luis XVIII y de Carlos X se intentaron restablecer las monarquías absolutistas, limitando todavía más al poder de las cámaras, de la Cámara Alta y de la Cámara Baja. Desde 1821 los gobiernos fueron dominados por ministros ultramonárquicos que querían desbaratar a los movimientos de los monárquicos más moderados, y sobre todo de la burguesía liberal y de los republicanos, y las clases populares que estaban soportando crisis económicas, hambrunas. Así que, digamos, en esta situación de estos grupos muy postergados va a estar, digamos, el inicio de esta revolución. Durante este reinado, el de Carlos X, digamos, se ven imposibilitadas, digamos, el pueblo se ve imposibilitado de aprobar reformas políticas básicas, como tiene que ver, por ejemplo, la ampliación del voto, una mayor paridad entre la Cámara Alta y la Cámara Baja. De hecho, la Cámara Alta francesa todavía era hereditaria, y también luchaban por conquistar algunos derechos civiles, como la libertad de expresión, la libertad de prensa, la abolición de la censura. Después de las elecciones de la Cámara Baja de julio de 1830, Carlos X va a enfrentar a una mayoría liberal moderada. Ante ese hecho, el rey, Carlos X, va a disolver a la Cámara
está la Cámara Baja de Diputados y va a decretar las 4 ordenanzas, donde incluía la suspensión de la libertad de prensa, se alargaba el cargo a los diputados ya electos, se reducía el número también, o sea, quedaba como en un grupo mucho más chico, y también se va a limitar aún más el derecho al sufragio. Esto va a hacer que el pueblo de París salga a la calle, y acá hay una cuestión muy interesante porque la Guardia Nacional termina apoyando a este movimiento popular. En las jornadas de julio se dan actos incluso anticlericales. Esto va a hacer que los diputados liberales, viendo la movilización popular, terminen eligiendo, acá lo tenemos, van a terminar eligiendo a un nuevo rey, que es Luis Felipe, que esta fue una propuesta de Lafayette. Carlos va a exiliarse de Francia, y Francia va a quedar con una constitución liberal. Ahora, lo que tiene de importante esto es que, por un lado, las clases dominantes se dan cuenta que ante una movilización popular era mejor ceder, cambiar la monarquía, y que haya un rey, pero ya no un rey con derecho divino, sino un rey elegido por el Parlamento. Por eso a veces aparece Luis Felipe de Orleans como el rey burgués. Esto es como muy interesante. De esto se trató en Francia la Revolución del 30. Acá tenemos a Luis Felipe de Orleans y el pueblo de París, que con apoyo de la Guardia Nacional sale a la calle, bueno, y esto que les estuve contando. Bueno, otro caso, Bélgica. Bélgica había sido un estado tapón diseñado por el Congreso de Viena, entre lo que era Francia y los Países Bajos, que se acuerdan que eran de ocupación austríaca. Bueno, cuando Bélgica queda unificado a Holanda, bueno, va a ir apareciendo un movimiento nacionalista entre las antiguas élites de Flandes, sobre todo los que eran católicos y francófonos, o sea, los que hablaban francés y eran católicos, frente al centro político holandés que era protestante y que hablaban holandés, hablaban otro idioma. Bueno, ese movimiento se va a extender al resto de la población, adquiriendo toda una conciencia de unidad, que va a hacer que en agosto de 1830 en Bruselas se produzca un proceso revolucionario, que en principio no logra ser sofocado por el ejército, y el 4 de octubre se declara la independencia, que tiene apoyo de Inglaterra y Prusia. Este nuevo estado tiene el nombre de Bélgica, y se establece una monarquía parlamentaria, donde se pone en el trono a un príncipe alemán que tenía mucha cercanía con Inglaterra. Así que ahí como que los que sacan el beneficio son ellos. Y fíjense que en la actualidad es un país que nuevamente está dividido por la religión y por el idioma. Bélgica, vieron que parte hablan francés, parte hablan neerlandés, parte son católicos, parte son protestantes. Otros movimientos en Polonia, 1830, hubo un levantamiento liberal, que se lo conoció como la Revolución de los Cadetes, pero fue duramente reprimido por el Imperio Ruso. Y en Italia, en un espacio políticamente dividido, en numerosos estados y grupos revolucionarios, se da, bueno, con ayuda francesa, algunas revueltas liberales en Módena, Parma y los estados pontificios, pero son sofocados por Metternich. Y en España se va a dar otra cosa, que es que a la muerte de Fernando VII, en 1833, se produce una guerra civil entre los partidarios digamos, de Carlos, que era el hermano de Fernando, y que van a recibir el nombre de carlistas, que van a ser muy, muy, muy conservadores, y de hecho, para los españoles quedó como, si sos carlista, prácticamente sos fascista en la actualidad. En la época de la Guerra Civil Española existía ese término, mientras que los isabelinos eran, acá les dejo una imagen, eran los que apoyaban a Isabel, que en ese momento era una niña, así que esto va a generar como una guerra civil entre carlistas e isabelinos, que finalmente la ganan los isabelinos. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas?
¿Algún tema que haya quedado pendiente antes de seguir? Bueno, no sé si quieren seguir o están cansados. ¿Cómo venimos? ¿Están por ahí? Sí, vivos, acá estamos vivos todavía. Bien, bien. Bien. Otra de las ideas motoras del siglo XIX es el socialismo. Pero bueno, hay un texto que yo les puse ahí en la bibliografía, que es el texto de Lichtenstein, que habla de todo lo que es el socialismo pre-Marx, el socialismo utópico. Por supuesto, los socialistas de aquella época no se llamaban a sí mismos utópicos. Marx los empieza a llamar de esa forma. Porque Marx encuentra toda una explicación más acorde a lo que él entiende que eran las leyes sociales, que él va a considerar que hay luchas y demás, cosas que los primeros socialistas no ponen en la mesa, esas cuestiones. Ahora, ustedes piensen que esto también va a ser producto de la Revolución Francesa, sobre todo de pensar aquellas cuestiones que la Revolución Francesa no había podido dar cuenta, qué van a ser las condiciones de vida de los trabajadores de esta revolución en esta primera etapa, ¿no? ¿Qué pasa con las condiciones de vida de los trabajadores? ¿Es racional que ante un mundo industrial y rico haya gente que viva en situación de miseria? Bueno, esto va a hacer que aparezcan los primeros socialistas. Hay una primera generación que se la conoce como los igualitarios, donde tenemos a Babeuf, a Dart, que van a ser guillotinados en 1797, bueno, los sucesores con Buonarroti también. Y hay una tradición socialista en Francia que va a ser mucho más revolucionaria desde el principio que al estilo inglés. Los ingleses siempre fueron más reformistas. Quizá, bueno, la Revolución Francesa enseñó a pensar en términos de lo que es toma del poder. Los seguidores de Babeuf van a tener un intervalo luego de la caída de Robespierre en 1794 y la llegada de Napoleón en 1799. Se van a inspirar en los escritos de Rousseau y van a ser, digamos, muy influyentes en la juventud de Babeuf. El jacobinismo de izquierda o baboerismo se va a reflejar las decepciones que incluía los resultados de la Revolución Francesa y la República, que no habían traído la igualdad social ni habían paliado la pobreza material que se esperaba. Hasta ese momento las tendencias igualitarias para acabar con la pobreza podían mantenerse dentro de un marco de lo que es la propiedad privada. Ni siquiera los jacobinos más extremistas, guillotinados en el 94, hablaban de distribución de la propiedad, ya que se aceptaba, digamos, la propiedad privada, lo que querían era limitar esa propiedad privada, pero no hablaban de una colectivización de la tierra y todo eso. ¿Sí? Ni siquiera los más radicales de los sans-culottes tenían una idea en lo que era la defensa de la concepción igualitaria basada en la distribución equitativa de la propiedad individual. Se creía que la propiedad podía repartirse de manera equitativa y que la república iba a ser efecto de ese reparto. Así que en este sentido tenemos toda una primer generación de los igualitarios que van a tener digamos, una clara influencia en lo que luego va a ser Blanqui y Buonarroti, que esto se va a transmitir posteriormente en lo que van a ser los dirigentes de la Comuna de París. De todas formas, para Babeuf y sus camaradas no estaba claro una diferencia entre democracia radical y comunismo, como se puede entender en el siglo XX. Digamos, ideológicamente ambos eran grupos que mantenían alguna forma de interpretación del rusionismo, ¿sí? Políticamente estaban unidos en la lucha común contra el directorio, ¿se acuerdan aquel que había establecido en 1795, y la Constitución de ese año, que limitaba los derechos al voto? Pero nadie pensaba en ese momento en lo que era la abolición de los medios de producción. Cuando se hablaba de propiedad, siempre se habla de la tierra, digamos,
no se podía pensar en una industria en el siglo XVIII cuando en Francia no existía la industria, ¿no? De hecho, Babeuf tiene como una formación igualitarista agraria, o sea, que no piensen en una sociedad industrial en este momento, y en una nueva comunidad que le asignaría a cada uno una ocupación digamos, que conociese mejor, y cada uno participaría con el fruto de su trabajo en lo que era la colaboración en un gran almacén central de propiedad comunal, donde cada uno podía retirar lo que necesitaba. Un poco de esto van a partir los primeros socialistas. Y acá tenemos a los utopistas. Y acá ya entramos en algunos más conocidos, como Saint-Simon y Fourier, o Cabet, o Proudhon, que no van a tener simpatía con el jacobinismo, van a criticar a la sociedad burguesa desde los supuestos, no tanto como lo de Babeuf. Ellos van a creer en el control social de una nueva sociedad industrial. Esto sobre todo se ve en el caso de Saint-Simon. Cabet, que es este que está por acá, Cabet, va a publicar un libro que se conoce como El viaje Icaria. Él está 30 años exiliado en Inglaterra y ahí lo conoce a Owen, y va a presenciar, digamos, de primera mano de lo que es la aparición del movimiento de los trade union ingleses. Los trade union eran algo así como los sindicatos, y en ese libro de Viaje Icaria, él va a defender una forma radical de comunismo, donde se va a proyectar una Icaria a nivel nacional, que era algo así como un estado. Icaria en sí era como una localidad que no tenía más de 1 millón de personas, ¿sí? Hay que aclarar eso, pero era un lugar donde estaba excluido de propiedad privada y de todas las formas de desigualdad social, incluida la diferencia de vestido, o sea, todos se vestían de la misma forma. Todos los ciudadanos debían entregar su trabajo a la comunidad y sacar de un almacén central lo que necesitaban. Los funcionarios serían elegidos, irrevocables, y se establecerían planes de producción anuales, siendo, bueno, instrumentos de producción de la propiedad de forma colectiva. También va a existir igualdad entre los sexos, pero en el caso de Cabet se va a plantear a la familia como unidad social básica. En cambio, Fourier, que él entra en escena después digamos, después de Saint-Simon y antes que Cabet, fue el primer autor en su tiempo que va a criticar a la sociedad burguesa en el contexto de la doctrina materialista digamos, que tiene la naturaleza humana. Él tiene un modelo, digamos, lo que se conoce como el modelo de Fourier, era mucho más comunal. Acá creo que lo tenemos a Fourier, mucho más comunal que industrial y tecnológico, a diferencia del país lo que uno puede pensar en Saint-Simon. Y él va a plantear la creación de pequeñas unidades, pequeñas comunidades agrícolas, donde la gente vivía en asociaciones. Él lo va a llamar los falasterios, y bueno, se preservaría toda la vida, digamos, personal y la propiedad privada dentro de los falasterios, que incluso iban a estar abiertas a inversiones capitalistas. Eran algo así como una organización voluntaria, exenta del control estatal, y basarían la agricultura especializada y en la producción, digamos, para el consumo interno. Podía haber comercio, digamos, externo entre los falasterios. Bueno, acá también hay una concepción mucho más radical del papel de la mujer. En tal caso, Fourier era como mucho más feminista, de hecho era un feminista radical para su época. Él va a decir que los falasterios, la familia monogámica, se iba a disolver, y habla de una libertad sexual. ¿Sí?
Y después tenemos los ansimonianos, pero lo que me intentaba llegar era lo que es a estos autores, a Blanqui o a Proudhon. En el caso de Blanc, él va a escribir La Organización del Trabajo en 1840, donde va a plantear la necesidad de un Estado que organice talleres nacionales autónomos, donde los obreros elegirían a sus directores a partir de elecciones periódicas, y bueno, y los salarios irían igualando progresivamente. Y Proudhon, mucho más conocido, que acá, bueno, en la próxima filmina se los muestro, que es La Propiedad, donde él va a proponer bueno, toda la negación de lo que es la propiedad privada, que es lo que termina negando la libertad y la igualdad, y propone el mutualismo y otra forma de autogestión con independencia del Estado. Blanqui va a pensar en la insurrección popular y organizada, dirigida por sociedades secretas, que culminarían con una dictadura popular. Esta es una idea que va a tomar de Fourier y de los ansimonianos, el concepto de asociación y el desprecio por la economía liberal. El capitalismo liberal sería reemplazado por un sistema cooperativista. Pensaba que las mercaderías se venderían por encima de su valor, y bueno, y la ambición capitalista. Esto Marx lo va a explicar de manera más científica, porque él va a decir que no es, digamos, porque a alguien se le ocurre, sino porque hay algo llamado explotación, o el plus trabajo. Marx hace todo en la teoría del valor, toda una cuenta que incluye el desgaste del capital, la ganancia del capitalista, el salario, bueno, y después se va a complejizar, que Marx a su vez lo toma de Ricardo esto. Pero sí habla del comunismo como una forma final de asociación. Blanqui también va a ser muy, muy importante en lo que es la revolución de 1830. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Porque nos queda ahora, en el último tramo, lo que va es la revolución de 1848. Esta revolución, digamos, es considerada por algunos como el momento en el propio Marx decía, el momento donde el socialismo estuvo mucho más cerca de establecerse. Significó el final del periodo que se inicia con las restauraciones. Además de liberal, este movimiento tuvo un carácter nacionalista y clasista. Y si bien se inicia en Francia, va a tener una difusión muy rápida por Alemania, Austria, Hungría e Italia. Vamos a empezar un poco por el contexto. ¿Qué estaba pasando? Bueno, tras el Congreso de Viena se aplica este principio, ¿se acuerdan?, de legitimidad. ¿Se acuerdan que volvían las antiguas monarquías? El problema era que el antiguo régimen ya no se correspondía con el contexto de la industrialización y la revolución burguesa. En el marco de la urbanización, la opinión pública de las clases medias, los profesionales liberales y los estudiantes universitarios tenían un peso importante, no tanto en número, pero sí en la influencia que ejercían. Estos grupos se mostraban a favor de los movimientos liberales y nacionalistas. En el marco de lo que va a ser Rusia, Prusia y Austria, también hay estallidos en 1820 y 1830. Y también tenemos el proceso de proletarización, no hay que olvidarse del movimiento obrero organizado y especializado, que bueno, si bien en Inglaterra ya tiene importancia, en esta época va a cobrar todavía más. Bueno, el 21 de febrero de 1848, aparece publicado en Londres el Manifiesto Comunista, que ahí tienen la imagen. Pero bueno, esto, digamos, surge en Inglaterra, donde también es el lugar donde aparece el cartismo y la Reform Act, que van a ser los primeros movimientos, digamos, para lo que era la igualdad o por lo menos llegar a una igualdad del sufragio, en el movimiento cartista que se pedía por lo que es una cantidad limitada de horas de trabajo, etc.
En Francia, los socialistas utópicos, me referí recientemente, van a tener su gran oportunidad en la Revolución del 48. Sí, el 48 va a aparecer como una puesta en práctica de un programa político diseñado para la toma de conciencia de los intereses de la clase obrera, en la Comisión de Luxemburgo y los talleres sociales, que espero hacer a tiempo para explicarlos, se ponen como digamos, en práctica digamos, lo que proponían estos socialistas, sobre todo desde el punto de vista de Blanc y Blanc. Bueno, otros factores que se dan también entre 1845 y 1849, una plaga va a pulverizar los cultivos en toda Europa. Bueno, la papa va a ser afectada, y esto incluye lo que es la crisis irlandesa. El otoño de 1847 va a traer crisis en el comercio y la industria británica, así que esto va a afectar también al comercio con las colonias. Hubo cierre de fábricas, y en París la crisis industrial de los comerciantes exportadores que encontraban competencia de sus productos con los ingleses va a hacer que se produzcan disturbios. Concretamente para Francia, ¿qué pasó en Francia? ¿Se acuerdan del reino de Luis Felipe de Orleans? Bueno, Luis Felipe de Orleans tenía a François Guizot como primer ministro y jefe de gobierno. Guizot pertenecía al partido de los doctrinarios, que era un partido en realidad ya desaparecido para los años 30, pero que era un partido muy reacio a cualquier tipo de reforma liberal. No era el gusto de él la opinión pública. En 1846 hubo elecciones generales que le dieron una mayoría al gobierno de Guizot. Esto hizo que la gente se empezara a juntar en reuniones privadas. Recuerden que el derecho a reunión estaba prohibido en este momento. Entonces, ¿qué van a hacer los franceses para reunirse? Y se van a juntar a comer, van a hacer banquetes. Así que van a hacer, algunos lo conocen como la revolución de los banquetes, porque hacían banquetes donde tenías que pagar para ir, y en los banquetes, además de comer, se escuchaban a los líderes de los digamos, opositores. Muchos de estos banquetes eran financiados por los diarios de la oposición, ¿sí? Se estima que hubo, en 1847, hubo 70 banquetes con 22.000 comensales. Así que imagínense la participación que tenía. El gobierno no podía prohibir las reuniones porque había que pagar para ir, y eran reuniones privadas. Hasta que en un momento el gobierno va a perder la paciencia y el ministro Guizot va a cancelar un banquete que estaba previsto para el 19 de febrero de 1848. En realidad el banquete había sido pospuesto para el día 22, pero la gente no se enteró de eso, así que se organizó digamos, un movimiento para oponerse a la suspensión del banquete, y esto va a hacer que se precipiten los acontecimientos, que se le van de las manos, evidentemente, en febrero de 1848, 23 al 25 de febrero, estudiantes y trabajadores van a marchar por las calles de París protestando contra la prohibición del banquete, ignorando que este ya se había cancelado. Marcharon hacia la Asamblea Nacional y van a reclamar el sufragio y la renuncia de Guizot. El rey va a decretar el estado de sitio, y bueno, manda a la artillería y a la Guardia Nacional, pero bueno, para sorpresa de la Guardia Nacional se interpuso entre los manifestantes y el ejército, así que el 23 de febrero ya la Guardia Nacional toma una postura a favor de la ciudadanía, y la insurrección se va a expandir por Francia. Luis Felipe destituye a Guizot. Luego, bueno, para celebrar esta victoria, los insurrectos van a desfilar por París toda esa noche. Y justamente esa noche, la del 23, cerca del Boulevard de las Capuchinas, un grupo de manifestantes trató de avanzar, pero un grupo de soldados lo impidió y hubo una balacera que mató entre 70 y 80 personas. Esta masacre empeoró la situación,
Así que el 24 de febrero, estudiantes, obreros, artesanos y miembros de la pequeña burguesía marcharon por la ciudad, saqueando negocios, robando armas, quemando edificios públicos, bueno, levantando barricadas. Se llega al Palacio de las Tullerías. Luis Profe, se está Felipe, por cortar, queda menos un minuto. casi que terminamos. Pero bueno, si se llega a cortar, entramos por última vez y los despido, por lo menos. ¿Les parece? Listo. Por eso estaba yendo como muy rápido, pues estaba por cortar. Nada, que Luis Felipe, ante estos fracasos, trata de abdicar a favor de su nieto, que tenía 9 años, pero bueno,